Era casi medianoche en la enorme mansión de Alberto Montenegro, un hombre acostumbrado al silencio. Pero esa noche, algo lo inquietaba. El reloj del despacho marcaba las 11:47 p.m. y la única luz encendida provenía de la pantalla del computador frente a él. El resto de la casa dormía, envuelta en una calma tan perfecta que parecía artificial, hasta que un sonido débil, el leve zumbido del sistema de cámaras ocultas, rompió el silencio. Alberto entrecerró los ojos. Tenía el ceño fruncido, las manos apretadas contra el escritorio y la mirada fija en una notificación que parpadeaba en rojo. Movimiento detectado en el dormitorio infantil. 23:42. Su corazón dio un salto. Era el cuarto de su hijo, Daniel, un niño de apenas 9 años que dormía bajo un régimen médico estricto. Nadie debía entrar allí a esa hora, ni siquiera la niñera. Con un clic tembloroso, abrió el archivo de video. Y lo que apareció en la pantalla lo dejó sin aliento. Una figura femenina se deslizaba en la oscuridad. Descalza, con una bata blanca de dormir y el cabello recogido, Lucía Ramírez, la joven niñera, entraba lentamente al cuarto del niño. El resplandor tenue del monitor de oxígeno iluminaba su rostro. Parecía concentrada, casi en trance. Alberto se inclinó hacia adelante, incapaz de apartar la vista. En la grabación, Lucía se acercó a la cama del niño, se arrodilló y, con un gesto que a él le pareció inquietante, colocó las manos sobre el pecho de Daniel. Sus labios se movían, murmurando algo que el micrófono de la cámara no alcanzaba a captar. Una oración, una súplica, o tal vez algo más. Durante varios segundos, la escena se mantuvo inmóvil, casi sagrada, hasta que Alberto notó un detalle que le heló la sangre. Lucía sacó de su bolsillo un pequeño frasco de vidrio. Lo destapó y comenzó a frotar un líquido aceitoso sobre la frente del niño dormido. El empresario contuvo la respiración. Su mente racional intentaba encontrar una explicación. ¿Medicina alternativa? ¿Ritual? ¿Brujería? De repente, Daniel, el niño que rara vez se movía por la debilidad de su enfermedad, abrió los ojos y sonrió. Aquella sonrisa, pura, luminosa, imposible, hizo que Alberto se incorporara de golpe. «¿Qué demonios?», susurró, su voz quebrándose. Lucía seguía rezando, con lágrimas corriendo por su rostro. Una de sus manos permanecía sobre el pecho del niño, mientras la otra sostenía el pequeño frasco como si fuera algo sagrado. El reloj de la grabación marcó 02:13 am. Y ella seguía allí, de rodillas, en silencio absoluto. Entonces Alberto, con un movimiento brusco, detuvo el video. Se recostó en su silla, respirando agitadamente. Durante un largo minuto, no supo si lo que había visto era real o un delirio causado por el cansancio. La habitación estaba completamente oscura. Solo el reflejo del monitor iluminaba su rostro. Afuera, la lluvia comenzaba a golpear los ventanales, como si el cielo mismo quisiera borrar lo que él acababa de presenciar. Y en medio de esa confusión, una voz interior, la misma que llevaba años reprimiendo, le susurró: «Revisa otra cámara». Obedeció sin pensar. Abrió la del pasillo, luego la del comedor, y finalmente la de la cocina. Nada. Todo parecía normal. Solo esa imagen, esa única grabación, lo perturbaba hasta el alma. Apoyó los codos sobre el escritorio y hundió el rostro entre las manos. «No, no puede ser», murmuró. «Nadie toca a mi hijo sin mi permiso. Nadie». Pero al cerrar los ojos, volvió a ver esa sonrisa, la de Daniel, leve y pacífica, como si en ese instante hubiera encontrado descanso. Y la de Lucía, llena de compasión. El hombre de negocios, acostumbrado a dominar números, contratos y vidas ajenas, se sintió impotente. Por primera vez en años, no sabía qué pensar. Esa noche, Alberto Montenegro creyó haber descubierto una traición. Pero lo que en realidad había visto era el inicio de algo que jamás podría explicar con su lógica de millonario. Lo que estaba por descubrir pondría a prueba su fe, su razón y su corazón.
Antes de que la historia continúe, la voz se suaviza. Si esta historia ya te tiene el corazón acelerado, suscríbete ahora, activa la campanita y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video, porque lo que viene a continuación te dejará sin palabras. La cámara imaginaria del relato vuelve a él, en el despacho. Alberto se levanta lentamente, con el rostro pálido y el alma en caos. Camina hasta la ventana. La lluvia arrecia y el reflejo de los relámpagos ilumina los retratos familiares en la pared. Su esposa fallecida, su hijo pequeño, su propio rostro sonriente de otro tiempo. Aquel hombre feliz ya no existe. El de ahora está quebrado. Toma el celular. Vuelve a reproducir el video. Se acerca más, ampliando la imagen de Lucía. La ve hacer la señal de la cruz sobre el niño y luego besarlo en la frente. Nada obsceno, nada prohibido. Solo ternura. Pero en la mente del millonario, la desconfianza es más fuerte que la evidencia. ¿Qué hace una empleada pobre usando cosas raras sobre mi hijo? ¿Qué hay en ese frasco? ¿Qué clase de juego es este? Piensa. El miedo se transforma en rabia. Una rabia que esconde su propia culpa. La culpa de no haber podido curar a su hijo, de no haber sido suficiente para salvar a su esposa. El reloj marca las 12:30 am. Alberto se sirve un vaso de whisky. El líquido ámbar tiembla en su mano. En la pantalla, Lucía sigue rezando. Y algo dentro de él, algo que no entiende, se quiebra un poco más con cada segundo que pasa. Apaga la pantalla. El silencio vuelve. Solo el sonido de la lluvia. Pero la duda ya está sembrada. Y cuando la duda nace en un corazón endurecido, crece como una sombra que todo lo devora. Horas después, el amanecer pinta la mansión con tonos dorados. El millonario no ha dormido. Sigue allí, con el mismo traje, los mismos ojos rojos y la misma pregunta en la cabeza. ¿Qué estaba haciendo Lucía en la habitación de mi hijo? Camina por el pasillo hacia el cuarto del niño. Abre la puerta despacio. Daniel duerme profundamente, respirando tranquilo. El frasco no está a la vista, solo su osito de peluche sobre la cama y un aroma suave, mezcla de hierbas y aceite, flotando en el aire. Alberto respira ese olor y siente un estremecimiento. No sabe si es miedo o esperanza. Cierra la puerta sin hacer ruido, pero su destino ya está marcado. Esa grabación, esa noche y esa mujer cambiarán todo lo que cree sobre la fe, la ciencia y el amor. A veces, lo que más tememos descubrir es precisamente lo que más necesitamos ver. Y Alberto Montenegro estaba a punto de descubrir algo que lo haría arrodillarse ante la verdad. El sol apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas de lino cuando Alberto Montenegro abrió los ojos. No había dormido. Las imágenes de la noche anterior seguían repitiéndose en su cabeza como un eco imposible de detener. La figura de Lucía Ramírez inclinada sobre la cama de su hijo, el frasco brillante entre sus manos, las oraciones en voz baja. Todo le parecía una mezcla de locura y de fe, una contradicción que no podía aceptar. Al levantarse, se miró al espejo del baño. Su reflejo le devolvió la imagen de un hombre que ya no reconocía. Ojeras profundas, barba de 3 días, el ceño marcado por la desconfianza. Durante años, había creído que el dinero era un escudo contra el dolor, que bastaba con tener poder para que el mundo obedeciera sus reglas. Pero la enfermedad de su hijo le había demostrado lo contrario. Daniel, con apenas 9 años, era el único motivo por el que seguía respirando. El niño había sido diagnosticado a los 3 años con una enfermedad degenerativa que poco a poco debilitaba sus músculos. Los mejores médicos de México y de Estados Unidos habían intentado todo. Ninguno había logrado detener el avance del mal. Alberto había pagado tratamientos experimentales, internaciones privadas, terapias genéticas. Cada fracaso lo volvía más duro, más cínico, más cerrado a cualquier cosa que sonara a esperanza. La muerte de su esposa había terminado de sellar la grieta. Laura, una mujer de alma noble y mirada dulce, había sido su equilibrio.
Falleció en un accidente automovilístico, una noche de lluvia, cuando regresaba del hospital donde cuidaba a Daniel. Desde entonces, el millonario se había encerrado en una coraza invisible. Trabajo, órdenes, protocolos. Todo debía estar bajo control. Y en esa lógica fría, contratar a una niñera nueva fue una simple decisión práctica. Lucía Ramírez había llegado recomendada por una monja del colegio donde Daniel tomaba clases en casa. Es una joven buena, muy paciente, con una fe inmensa, le había dicho la religiosa. Alberto no creía en nada de eso, pero la necesidad lo empujó a aceptar. Lucía tenía apenas 25 años. Venía de un pequeño pueblo del interior, con modales suaves y una forma de hablar que recordaba a las mujeres humildes que trabajaban en los campos. Desde el primer día, se mostró respetuosa y callada. Se levantaba antes del amanecer, preparaba las medicinas del niño, le leía cuentos y lo acompañaba en sus terapias. Nunca se quejaba, nunca pedía nada. Aún así, algo en ella incomodaba a Alberto. No era su conducta, sino lo que representaba. Una fe sin condiciones. En la cocina, los empleados murmuraban que Lucía rezaba cada noche por el pequeño Daniel, que dejaba pequeñas cruces de papel en su almohada y que siempre llevaba un rosario escondido bajo el uniforme. Para el millonario, aquello rozaba la superstición. «Yo no necesito plegarias», solía decir con desdén. «Necesito resultados». Pero Daniel sí había cambiado desde que Lucía llegó. Dormía mejor. Sonreía más. En lugar de las pesadillas que solía tener, pedía que Lucía le contara historias antes de dormir. Cuentos donde los ángeles curaban con sus manos y las madres nunca se iban del cielo. Ella le enseñaba pequeñas oraciones, pero también le hablaba de cosas simples, del olor a tierra mojada, de los amaneceres en su pueblo, de cómo su madre le decía que cada lágrima tenía un propósito. Alberto observaba esas escenas desde lejos, sin intervenir. Una parte de él sentía gratitud, pero otra sentía miedo. No soportaba la idea de que alguien más, y menos una mujer pobre, tuviera poder sobre la felicidad de su hijo. Fue entonces cuando decidió instalar las cámaras ocultas. No lo hizo por curiosidad, sino por desconfianza. Las mandó colocar en puntos estratégicos: la sala, la cocina, los pasillos, y también, sin que nadie lo supiera, en el dormitorio del niño. Solo por seguridad, se repitió para convencerse. Pero en el fondo, lo que buscaba era controlar lo incontrolable. Cada noche, antes de dormir, revisaba las grabaciones. Durante semanas no encontró nada fuera de lugar. Lucía cumplía sus rutinas. Daniel dormía tranquilo. Hasta la noche anterior. Esa noche en la que el silencio de la mansión fue interrumpido por una imagen que no podía explicar. Ahora, mientras el sol inundaba la habitación, Alberto se servía un café y miraba hacia el jardín donde Daniel jugaba con su fisioterapeuta. El niño levantó la mano y saludó con una sonrisa. Esa misma sonrisa que había visto en la grabación. El corazón del hombre se contrajo. Había algo diferente en su hijo. No sabía qué, pero lo sentía. Tomó su taza, dio un sorbo amargo y murmuró para sí mismo: «Hoy mismo voy a aclarar esto». Cruzó el pasillo con pasos firmes, decidido a enfrentar a la niñera. El eco de sus zapatos resonó en el mármol. En su mente, ya había armado un discurso de acusación. «Invades mi casa, haces rituales extraños, usas sustancias desconocidas sobre mi hijo». Pero una pequeña voz interior, la misma que había ignorado tantas veces, le susurró algo distinto. ¿Y si no era lo que parecía? Esa pregunta lo acompañó mientras empujaba la puerta de la cocina. Lucía estaba allí, preparando el desayuno, tarareando una canción suave que Daniel adoraba. La luz de la mañana se reflejaba en su rostro tranquilo. Parecía incapaz de esconder algo oscuro. Alberto se quedó unos segundos en silencio, observándola desde el marco de la puerta. No dijo nada, no todavía, porque dentro de él, la rabia y la duda comenzaban una guerra silenciosa que solo uno de los dos podría ganar. Alberto pasó toda la mañana con una sensación amarga en el pecho. Fingió normalidad frente a su hijo y al personal,
pero por dentro, cada minuto que pasaba aumentaba la presión. No podía dejar de pensar en las imágenes que había visto en la pantalla. Lucía, arrodillada, con aquel frasco misterioso y las manos sobre el pecho de Daniel. Después del almuerzo, cuando el niño dormía la siesta y la casa estaba en silencio, el millonario subió al despacho. Cerró la puerta y volvió a encender el monitor del sistema de seguridad. Necesitaba estar seguro. Volvió a ver el video, una y otra vez, deteniéndose en cada detalle. En el reflejo de la lámpara, creyó ver un brillo extraño saliendo del frasco, un destello que parecía imposible. Se recostó en la silla, con el ceño fruncido. Su mente científica buscaba una explicación lógica, pero su corazón, ese músculo dormido por años, comenzaba a sentir miedo. Esa noche, mientras cenaban, observó cada movimiento de la niñera. Lucía servía la sopa con la misma delicadeza de siempre. Se preocupaba porque Daniel comiera despacio. Lo animaba con una sonrisa. Lo ayudaba a sostener la cuchara. No había nada sospechoso en ella. Y sin embargo, algo lo consumía. ¿Qué hacía despierta a esas horas? ¿Por qué ocultaba ese frasco? Cuando Daniel se fue a dormir, Alberto se acercó a ella. «Lucía», dijo en tono grave, «necesito que mañana vengas a mi despacho antes de empezar tus tareas». «Por supuesto, señor», respondió ella, bajando la mirada. No preguntó por qué. Esa obediencia la hacía parecer aún más enigmática. A la mañana siguiente, mientras la luz dorada del amanecer entraba por los ventanales, Alberto la esperaba con una carpeta abierta sobre el escritorio. Lucía entró despacio, sosteniendo su rosario entre los dedos. «Siéntate», ordenó él. Ella lo hizo. Durante unos segundos, reinó el silencio. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj. «Anoche revisé las cámaras de seguridad», comenzó Alberto, con voz baja pero firme, «y te vi entrar al cuarto de mi hijo a las 3 de la madrugada». Lucía bajó la cabeza. «Sí, señor». «Lo hice. ¿Lo admites?», replicó él con dureza. «¿Qué estabas haciendo allí? ¿Qué era ese frasco? ¿Qué le diste a Daniel?». Lucía levantó los ojos lentamente. No había miedo en su mirada, sino tristeza. «No le di nada que pudiera hacerle daño, señor. Era aceite bendito. Lo traje de mi pueblo». «¿Aceite bendito?», repitió él con sarcasmo. «¿Y crees que con eso vas a curar lo que los médicos no han podido?». «Yo no curo, señor», dijo ella con voz temblorosa. «Solo rezo, pido por su alma, por su paz, por la suya también». El hombre golpeó el escritorio con la palma. «Basta. No toleraré supersticiones en mi casa. Mi hijo no es parte de tus rituales». Lucía apretó el rosario contra su pecho. «No era un ritual, señor. Era una oración. Daniel me dijo que sentía miedo por las noches. Solo quise que durmiera tranquilo». Por un momento, Alberto sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Recordó las veces que Daniel le había pedido que se quedara con él, y él, ocupado en sus negocios, lo había dejado solo. Pero su orgullo no le permitió ceder. «Estás despedida», dijo finalmente. Lucía asintió, conteniendo las lágrimas. «Si eso lo hace sentir más tranquilo, me iré. Pero le ruego, no deje de cuidar el alma de su hijo. A veces el cuerpo mejora solo cuando el corazón está en paz». Tomó su bolso y salió despacio, dejando el rosario sobre la mesa. Alberto la observó irse con el corazón acelerado. No sabía si había hecho lo correcto o si acababa de cometer un error que lamentaría por el resto de su vida. Esa noche, mientras la casa se sumía en silencio, un pensamiento lo atormentó. Por primera vez en mucho tiempo, la mansión se sentía vacía. Antes de continuar, la voz del narrador se suaviza, llevando al espectador de vuelta al presente de la historia. Si tú también crees que las apariencias engañan, suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntame desde qué ciudad nos ves, porque lo que este hombre descubrirá después cambiará todo lo que creía sobre la vida y sobre el amor. El amanecer trajo un silencio extraño a la mansión Montenegro. Los empleados caminaban en puntas de pie, intentando evitar cualquier ruido que despertara al patrón. Pero Alberto ya estaba despierto. No había dormido en toda la noche.
Había pasado horas mirando el techo, sintiendo un vacío que no lograba entender. Lucía se había ido hacía apenas unas horas, y sin embargo, la casa parecía otro lugar. El desayuno estaba servido como siempre. Café recién hecho, pan caliente, frutas cortadas con precisión. Pero Daniel, sentado frente a la mesa, no tocó nada. Tenía los ojos hinchados, la mirada perdida, las manos inmóviles sobre el plato. ¿No tienes hambre, hijo?, preguntó Alberto, tratando de sonar amable. El niño negó con la cabeza. No quiero comer, papá. El silencio que siguió fue pesado. Alberto no sabía qué decir. No estaba acostumbrado a conversaciones que no tuvieran que ver con contratos o decisiones frías. Intentó sonreír, pero su gesto se quebró cuando Daniel preguntó en voz baja: ¿Por qué echaste a Lucía? El millonario apretó la mandíbula. Porque hizo algo que no debía, respondió con firmeza. Daniel lo miró con tristeza. Ella solo rezaba conmigo. Me decía que los ángeles escuchan más rápido cuando uno tiene fe, y yo dormía mejor cuando ella estaba aquí. Alberto bajó la mirada. Las palabras de su hijo lo golpearon como un eco de culpa. Recordó la escena. La mujer arrodillada, la oración, la ternura. No había malicia en aquello, pero admitir que había cometido un error era demasiado para un hombre como él. Durante los días siguientes, el ambiente en la casa se volvió gris. Daniel comenzó a decaer. Se quejaba de dolores, tenía fiebre ligera y ya no sonreía. Los médicos fueron llamados una y otra vez, pero no encontraron nada anormal. Es psicológico, dijeron algunos. Quizá necesita tranquilidad emocional. Alberto los escuchaba en silencio, con el orgullo hecho pedazos. Cada noche, al pasar frente al cuarto de su hijo, detenía el paso. Desde la puerta entreabierta veía el rostro pálido de Daniel y escuchaba su respiración irregular. A veces creía oírlo murmurar el nombre de la niñera en sueños. Lucía, Lucía. Una madrugada, incapaz de soportar más la ansiedad, bajó al despacho, encendió nuevamente el sistema de seguridad y buscó entre las grabaciones pasadas. No sabía exactamente qué quería encontrar, pero necesitaba volver a verla. Y allí estaba, Lucía, una vez más, sentada al lado de la cama del niño, acariciándole el cabello, cantando una melodía suave, apenas un susurro. Daniel, medio dormido, sonreía y decía: «Gracias, Lucía, no me duele». El corazón de Alberto dio un vuelco. Retrocedió el video, aumentó el volumen. Pudo escuchar algo que antes había pasado desapercibido. La niñera decía entre lágrimas: «Dios mío, no me quites a este niño. Dale un poco de mi fuerza si es necesario, pero no lo dejes sufrir». El empresario se llevó una mano al pecho. No sabía por qué, pero aquellas palabras lo atravesaron como un cuchillo. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía algo parecido a la compasión. A partir de esa noche, comenzó a observar las cámaras de forma distinta. Ya no buscaba errores o pruebas de traición. Buscaba entender. En las imágenes de días anteriores, vio pequeños gestos que había ignorado. Lucía acomodando los juguetes con ternura, preparando sopas caseras, limpiando los ojos del niño con un paño húmedo mientras le contaba historias sobre su pueblo. Todo lo hacía con una dulzura silenciosa, sin pedir nada a cambio. A la mañana siguiente, llamó al médico principal. «¿Hay algo nuevo en los exámenes?», preguntó con voz tensa. «Nada fuera de lo común», respondió el doctor. «Pero el niño está deprimido. Extraña a alguien». Alberto no contestó. Colgó el teléfono y caminó hacia el ventanal. La ciudad se extendía frente a él, imponente y vacía. Por primera vez, sintió que todo lo que había construido no servía de nada si no podía salvar a su hijo. Esa misma noche, Daniel despertó gritando. Alberto corrió a su habitación. El niño temblaba, empapado en sudor. «¡Papá!», lloró. «Soñé con Lucía. Ella estaba triste. Me decía que rezara por ti». El hombre se quedó helado. Lo abrazó con torpeza, como si no supiera cómo hacerlo. «Tranquilo, hijo, todo está bien». Pero por dentro,
Algo ardía. Cuando el niño volvió a dormirse, Alberto bajó otra vez al despacho. Se sentó frente a la pantalla y abrió la carpeta de grabaciones más antigua, buscando un detalle, un indicio, una respuesta. Y entonces, entre las sombras de un archivo que nunca había visto, notó algo que le hizo contener la respiración. Una noche, semanas antes de todo, Lucía se arrodillaba junto a la cama del niño. Y Daniel movía las piernas. Algo imposible. El hombre retrocedió el video varias veces. No podía ser un reflejo. No era un error. El niño se movía claramente, con esfuerzo, pero se movía. Y ella lloraba, agradeciendo en silencio. Alberto se quedó inmóvil, con las manos temblorosas sobre el escritorio. Por primera vez en años, sintió que su mente no bastaba para comprender lo que estaba viendo. Y una idea, tan absurda como poderosa, comenzó a tomar forma en su cabeza. ¿Y si aquello no era coincidencia? ¿Y si lo que Lucía hacía funcionaba? El amanecer llegó cubriendo la ciudad con una neblina gris. La mansión Montenegro permanecía silenciosa, casi fúnebre. Desde el despido de Lucía, nada volvía a ser igual. El aire se sentía más pesado. Las risas habían desaparecido, y hasta las flores del jardín parecían marchitarse más rápido. Alberto se encontraba sentado en el despacho, con las manos apoyadas en el rostro y una taza de café frío frente a él. No había dormido. Toda la noche se la pasó viendo y reviviendo las grabaciones. Cada nuevo detalle que descubría aumentaba la sensación de culpa que lo devoraba por dentro. Las imágenes de su hijo moviendo las piernas seguían girando en su cabeza como una melodía imposible de olvidar. Era real. Lo había visto con sus propios ojos. Daniel, el niño que los médicos declararon sin esperanza, había movido las piernas después de que Lucía orara por él. Pero Alberto se negaba a aceptar la palabra que flotaba en el aire como un fantasma: milagro. Los milagros no existen, se repetía, golpeando el escritorio con frustración. Debe haber una explicación médica, una razón que no he visto aún. Decidió llamar a uno de sus socios, el doctor Hernán Valdés, especialista en neurología. «Hernán, necesito que vengas hoy a la casa», dijo con voz seca. «Quiero repetir las pruebas de Daniel, todas». El médico notó el tono tenso y no preguntó más. «Por supuesto, Alberto. Estaré allí en una hora». Mientras esperaba, el millonario caminó por los pasillos de la casa como un fantasma. En cada rincón encontraba rastros de Lucía. Una taza de cerámica en la cocina, una bufanda olvidada en el armario, un aroma leve a lavanda que parecía persistir en el aire. Todo lo que antes consideraba insignificante, ahora se volvía insoportable. Daniel estaba en su habitación, recostado, mirando por la ventana. Cuando vio entrar a su padre, sonrió débilmente. «Papá, ¿ya buscaste a Lucía?», preguntó con inocencia. Alberto tragó saliva. «Hijo, no. Ella ya no trabaja aquí». El niño bajó la mirada, y por primera vez, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ella prometió que rezaría para que yo caminara, y yo le creí». Esas palabras fueron una daga en el corazón del hombre. Se acercó a la cama y le acarició el cabello, gesto que hacía años no repetía. «Tú vas a mejorar, Daniel. Lo prometo». El niño asintió, sin decir nada más. Una hora después, el doctor Valdés llegó con su equipo portátil. Revisó los signos vitales, hizo pruebas básicas, estimuló los reflejos del niño. Alberto observaba cada movimiento con ansiedad. Finalmente, el médico se apartó y lo miró en silencio. «No entiendo», murmuró. «Los registros anteriores muestran pérdida de movilidad total, pero ahora hay respuesta muscular leve. Esto no debería estar pasando». «¿Qué significa eso?», preguntó Alberto, con el corazón en la garganta. «Significa que su cuerpo está reaccionando de nuevo. Pero no hay explicación científica que lo respalde». El empresario se quedó mudo. El médico siguió hablando, pero su mente ya no escuchaba. Solo una imagen dominaba sus pensamientos. Lucía, arrodillada junto a la cama de su hijo, rezando con lágrimas en los ojos. Después de que el doctor se marchó,
Alberto subió al despacho y encendió el monitor una vez más. Se quedó mirando la pantalla, pero esta vez no con ira ni con miedo. Miraba con algo nuevo, con esperanza. En una de las grabaciones, Lucía hablaba en voz baja, creyendo estar sola. Dios, no tengo nada que ofrecerte, pero te doy lo único que poseo, mi fe. Si este niño se salva, que sea para que su padre también despierte. Alberto sintió que el pecho le ardía. Su padre despierte. Era como si esas palabras estuvieran dirigidas directamente a él. Durante los días siguientes, la salud de Daniel comenzó a empeorar. Los médicos no podían explicarlo, pero el niño estaba más débil, más triste. Apenas comía. A veces, en las noches, llamaba a Lucía en sueños, suplicando por su regreso. Una madrugada, Alberto se levantó sobresaltado. Había tenido un sueño. Veía a su hijo de pie, riendo, y detrás de él, la figura de Lucía, iluminada por una luz cálida. Despertó con el corazón acelerado y una certeza absoluta. No podía seguir ignorando lo que sentía. Tomó las llaves del coche y salió sin decir nada a nadie. El cielo estaba cubierto de nubes, pero su mente tenía una dirección clara. Debía encontrar a Lucía. Manejando por la carretera, pensaba en todo lo que había dicho y hecho. Había humillado a una mujer buena, despedido a quien más amor le había dado a su hijo, cerrado la puerta a la fe que ella representaba, y ahora comprendía. El milagro no era lo que ocurría con el cuerpo de Daniel, sino lo que ella había despertado en su alma endurecida. Mientras el viento golpeaba el parabrisas, murmuró con voz quebrada. Lucía, si aún puedes oírme, necesito encontrarte. Por mi hijo y por mí. El camino hacia el pequeño pueblo donde vivía Lucía Ramírez se extendía como una cinta polvorienta entre los cerros. Alberto conducía sin detenerse, con el rostro tenso, los ojos fijos en el horizonte y el corazón latiendo con una fuerza que no recordaba haber sentido desde la juventud. Habían pasado 3 horas desde que salió de la ciudad. No avisó a nadie. No llevó escolta ni chofer. Solo una dirección escrita en un papel arrugado que obtuvo después de llamar a la monja que le había recomendado a Lucía meses atrás. Está en su pueblo natal, señor Montenegro. Su madre está enferma. Pero no le diga que yo le di la información, por favor. Eso bastó. El paisaje cambió lentamente. Los edificios desaparecieron y dieron paso a casas humildes de adobe, techos bajos y niños jugando en las calles de tierra. Alberto detuvo el auto frente a una pequeña iglesia blanca, con una cruz oxidada en la cima. A su lado, una mujer mayor barría el patio con calma. «Disculpe», dijo él, bajando del coche. «Busco a una joven llamada Lucía Ramírez». La mujer levantó la mirada y con una sonrisa cansada señaló una calle más arriba. «La casa de los Ramírez está al final del camino, junto al árbol grande». El millonario agradeció y siguió andando a pie. El aire olía a pan recién horneado y a leña. Era un mundo completamente distinto al suyo, sin ruidos de motores, sin teléfonos sonando, sin relojes apurando la vida. Cuando llegó, se detuvo unos segundos frente a la casa. Era una construcción modesta, con paredes agrietadas y macetas con flores secas en la ventana. A través de la puerta entreabierta, escuchó una voz femenina cantando una melodía suave. Golpeó 2 veces. «¿Quién es?», preguntó la voz desde adentro. «Soy Alberto Montenegro. Necesito hablar contigo, Lucía». El silencio se apoderó del lugar. Por un instante pensó que ella no respondería. Pero luego la puerta se abrió lentamente, y allí estaba ella. Lucía se veía más delgada, pálida, con ojeras profundas, pero sus ojos conservaban la misma luz serena. «Señor Montenegro», murmuró sorprendida. «¿Qué hace aquí?». Él no supo qué decir. Todo el discurso que había ensayado durante el viaje se desmoronó en un segundo. Solo atinó a responder con voz quebrada. «Vine a pedirte perdón». Lucía bajó la mirada, sosteniendo el marco de la puerta. «No tiene por qué hacerlo, señor. Usted actuó como creyó correcto». «No», la interrumpió él. «No fue correcto. Fui cruel. Fui arrogante. Pensé que podía comprar la salud de mi hijo, y cuando vi algo que no entendía,
Reaccioné con miedo. Pero, lo que hiciste por Daniel, yo lo vi. Ella lo observó con sorpresa. ¿Lo vio? Sí, asintió él. Revisé todas las grabaciones. Vi cómo orabas. Vi cómo llorabas. Vi cómo mi hijo movía las piernas mientras tú estabas allí. Lucía apretó el rosario que llevaba en la mano. No fue por mí, Señor, fue la fe. Yo solo pedí con todo mi corazón. Dentro de la casa, se escuchó una tos fuerte. ¿Tu madre?, preguntó Alberto. Lucía asintió. Está muy enferma. Ya casi no se levanta de la cama. Pero Dios me da fuerzas para seguir cuidándola. Alberto dio un paso hacia adentro. ¿Puedo verla? Lucía dudó, pero finalmente asintió. La llevó hasta una habitación pequeña donde una anciana descansaba bajo una frazada. El aire estaba impregnado con el olor del té de hierbas y aceite de eucalipto. Alberto se acercó en silencio. Aquella mujer dormía, con el rostro sereno. Lucía habló en voz baja. Ella siempre me dijo que quien hace el bien no necesita reconocimiento. Cuando yo le conté lo de su hijo, me dijo que rezaría también por usted. El millonario se quedó quieto. Por primera vez en años, sintió el impulso de arrodillarse. No frente a un altar de mármol, sino ante la pureza que tenía frente a él. Sacó del bolsillo un sobre. «Esto es para ti», dijo, dejándolo sobre la mesa. «No lo rechaces, por favor. Es un fondo médico para tu madre, para que tenga atención donde quieras». Lucía negó con la cabeza, conteniendo las lágrimas. «Se lo agradezco, pero no lo hice por dinero». «Lo sé», respondió él. «Precisamente por eso te lo ofrezco». Ella lo miró en silencio. Luego, con un suspiro, dijo: «Usted no me debe nada, señor Montenegro. Lo que hice, lo hice por amor. Por ese niño que me recordó que incluso en el dolor puede haber esperanza». El millonario asintió, incapaz de hablar. Cuando salió de aquella casa, el sol ya se escondía detrás de los cerros. Caminó despacio hacia el coche, con el corazón pesado y los ojos húmedos. En su pecho, algo se había roto, pero al mismo tiempo, algo nuevo comenzaba a nacer. Mientras encendía el motor, miró una última vez hacia la casa y murmuró: «Gracias, Lucía, por haber hecho por mi hijo lo que yo no supe hacer, creer». El regreso de Alberto Montenegro a la ciudad fue silencioso. Durante todo el trayecto, su mente repetía las palabras de Lucía como un eco imposible de acallar. «No lo hice por dinero, lo hice por amor, por ese niño que me recordó que incluso en el dolor puede haber esperanza». Cada kilómetro lo alejaba de aquel pueblo humilde, pero lo acercaba a una verdad que nunca había querido mirar. Había pasado toda su vida rodeado de riqueza, pero vacío de fe, de humildad, de alma. Cuando llegó a la mansión, ya era de madrugada. Las luces estaban apagadas, salvo la de un corredor, la del cuarto de Daniel. Alberto subió sin quitarse el abrigo. Abrió la puerta despacio. El niño dormía inquieto, con el rostro pálido, las manos apretadas sobre el pecho, como si abrazara algo invisible. El padre se acercó, se sentó al borde de la cama y lo observó en silencio. Le acarició el cabello y sintió un nudo en la garganta. «Hijo», susurró, «perdóname por todo lo que he hecho mal». Daniel se movió levemente, murmurando entre sueños: «Papá, ¿Lucía va a volver?». Alberto cerró los ojos. Una lágrima le corrió por la mejilla, la primera en muchos años. «Sí, hijo. Ella va a volver. Te lo prometo». A la mañana siguiente, la casa despertó con un aire diferente. El empresario ordenó que prepararan el coche y pidió al chofer que lo acompañara a la iglesia del barrio. Allí lo esperaba el padre Tomás, un hombre mayor que conocía a la familia desde hacía décadas. «Padre», dijo Alberto apenas entró, «necesito pedirle un favor, o tal vez un milagro». El sacerdote lo observó con sorpresa. «Hace más de 20 años que no te veía por aquí, hijo. ¿Qué te trae de vuelta?». «Mi hijo», respondió con la voz quebrada, «y una mujer que me enseñó lo que yo había olvidado: creer». El padre Tomás asintió lentamente, como si comprendiera más de lo que se decía. La fe se despierta en los corazones rotos,
Alberto. A veces hace falta perderlo todo para recordar quién nos sostiene. ¿Y si ya es demasiado tarde?, preguntó él. Nunca es tarde para volver, ni para el alma, ni para el amor. Al salir de la iglesia, el aire le pareció más ligero. Por primera vez en años respiró con calma. Pasó el resto del día reorganizando todo. Llamó al médico de Daniel, reprogramó las terapias y canceló varias reuniones de la empresa. No podía concentrarse en nada más que en su hijo. Por la tarde, se sentó junto a la cama del niño y le leyó un cuento. Daniel lo miraba con sorpresa. «Nunca me habías leído un cuento, papá». «Bueno, es hora de que empiece», respondió él con una sonrisa triste. Los días siguientes fueron distintos. Alberto se volvió más presente, más humano. Sin embargo, el niño seguía débil, y cada noche su fiebre aumentaba un poco más. Los médicos decían que era algo emocional, que el cuerpo reflejaba la tristeza. Una madrugada, desesperado, Alberto tomó una decisión. Abrió su teléfono. Buscó el número de Lucía y la llamó. «¿Señor Montenegro?», respondió ella con voz cansada. «Lucía, por favor, necesito que vuelvas. Daniel te necesita. Yo te necesito». Del otro lado hubo un silencio largo. «Señor, yo no creo que deba regresar. Su esposa no estaría de acuerdo. Y su gente. No me importa lo que digan», interrumpió él. «Solo sé que mi hijo empezó a morir el día que te fuiste». Lucía respiró hondo. «Déjeme pensarlo, por favor». «No tardes», pidió él con la voz casi rota. «No sé cuánto tiempo más aguante mi hijo, ni yo». Colgó y se quedó mirando el teléfono, con las manos temblorosas. A la mañana siguiente, Daniel despertó sobresaltado. «Papá», soñé con Lucía otra vez. Me decía que pronto iba a volver, que no tuviera miedo. Y antes de que Alberto pudiera responder, el timbre de la casa sonó. Corrió hasta la entrada, y allí, en el umbral, estaba ella, Lucía, con su bolso gastado y el mismo rosario en la mano. «No podía quedarme lejos», dijo suavemente. «Daniel me necesita, y yo también necesito verlo bien». Alberto no supo si sonreír o llorar. Solo asintió, y sin decir una palabra, la dejó pasar. Cuando Daniel la vio, sus ojos se iluminaron. «¡Lucía!», gritó intentando incorporarse. «Sabía que ibas a volver». Ella corrió hacia él, lo abrazó con ternura, y en ese instante algo invisible llenó la habitación. Una sensación de paz, de amor, de algo que no podía explicarse con palabras. ¿Tú también crees que el amor y la fe pueden sanar lo imposible? Entonces, suscríbete ahora al canal, activa la campanita y cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo, porque lo que está a punto de suceder entre este niño, su padre y su niñera, cambiará sus vidas para siempre. La noche cayó sobre la mansión como un manto pesado, pero en el interior algo había cambiado. Desde el regreso de Lucía, el aire parecía más cálido, las luces más suaves, y hasta los cuadros en las paredes parecían menos fríos. Daniel dormía tranquilo por primera vez en semanas. Lucía se sentaba junto a su cama, con el rosario entre las manos, susurrando una oración en voz baja. Alberto observaba desde la puerta, sin atreverse a interrumpir. Había pasado tanto tiempo negando todo lo que no pudiera explicarse con cifras o diagnósticos, que ahora se sentía como un intruso frente a un misterio sagrado. Lucía levantó la mirada y lo vio allí, inmóvil. «Puede entrar, señor», dijo suavemente. «No hace ruido». Él dio un paso, luego otro, hasta sentarse en una silla frente al niño. El tic-tac del reloj era lo único que rompía el silencio. «Lucía», susurró Alberto, «¿de verdad crees que la fe puede cambiar lo que la ciencia no puede?». Ella sonrió, sin apartar la vista de Daniel. «No es la fe la que cambia las cosas, señor. Es el amor que uno pone detrás de ella». El empresario guardó silencio. Esas palabras, simples, le perforaron el pecho más que cualquier sermón o consejo. Durante años había vivido creyendo que todo podía comprarse, que cada problema tenía un precio y una solución racional. Pero ver a aquella mujer rezar con lágrimas sinceras frente a su hijo lo hacía sentir pequeño, casi insignificante.
Cuando usted me despidió, continuó Lucía, yo pensé que Dios me estaba castigando, pero ahora entiendo que solo me estaba preparando para volver aquí y enseñarle que aún hay bondad en el mundo, aunque a veces se esconda. Alberto se levantó lentamente y caminó hasta la ventana. Afuera, la lluvia comenzaba a caer, golpeando el vidrio con suavidad. Lucía dijo sin volverse. Si algo le pasara a Daniel, no sé si podría seguir. Nada le pasará, respondió ella con una certeza que lo desconcertó. No mientras alguien crea por él. En ese momento, el niño se movió levemente. Alberto giró de golpe, pensando que había soñado, pero no. Daniel, con los ojos aún cerrados, murmuró algo incomprensible y estiró una mano hacia el aire, como si buscara tocar algo invisible. Lucía se inclinó sobre él, acariciándole el rostro. «Tranquilo, mi amor, todo está bien», susurró. «Dios te escucha». El niño sonrió débilmente y volvió a dormir. Alberto sintió cómo se le erizaba la piel. No era la primera vez que lo veía moverse, pero aquella noche fue diferente. El ambiente tenía una quietud casi sobrenatural, una sensación de presencia, como si algo más estuviera allí, respirando junto a ellos. Horas después, la lluvia cesó. Lucía seguía despierta, velando al niño. Alberto, que no podía apartar la vista de su hijo, se acercó con un gesto de respeto. «Ve a descansar», le dijo. «Yo me quedaré con él». Ella lo miró con ternura. «Está bien, pero si se despierta, háblele con calma. A veces, el alma de un niño escucha mejor que el cuerpo». Lucía se retiró, cerrando la puerta con suavidad. El hombre se sentó al borde de la cama, observando el rostro apacible de Daniel. Durante años había negociado contratos millonarios, dirigido empresas, comprado todo lo que podía imaginar, y sin embargo, nunca se había sentido tan frágil como ahora, frente a su propio hijo dormido. «Si hay algo allá arriba», murmuró con voz temblorosa, «no lo hagas por mí, hazlo por él, por su inocencia». De pronto, una ráfaga de viento cruzó el cuarto, aunque las ventanas estaban cerradas. La cortina se movió como si una mano invisible la rozara. El rosario que Lucía había dejado sobre la mesa cayó al suelo con un leve sonido metálico. Alberto se inclinó para recogerlo, y en ese instante escuchó una voz suave, casi un susurro infantil. «Papá». Su corazón se detuvo. Daniel tenía los ojos entreabiertos. «¿Qué pasa, hijo?», preguntó, conteniendo la emoción. «Soñé con Lucía», dijo el niño, «y con mamá. Estaban juntas, y me dijeron que pronto voy a correr otra vez». Alberto se quedó sin palabras. Las lágrimas le nublaron la vista. Abrazó a su hijo con fuerza, sin entender cómo, pero sabiendo que algo había cambiado. Mientras el niño volvía a dormirse, Alberto se quedó sentado en la oscuridad, con el rosario entre las manos. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió solo. No sabía si lo que había pasado era un milagro o una coincidencia. Pero en su interior, algo susurraba con claridad. La fe había entrado en aquella casa, y nada volvería a ser igual. El amanecer encontró a Alberto sentado junto a la cama de su hijo, aún con el rosario de Lucía entre los dedos. No había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquella imagen imposible. Daniel moviendo la mano, susurrando que pronto correría de nuevo. Había pasado la vida buscando respuestas en números, en estudios, en contratos. Pero ahora, frente al misterio de su propio hijo, todo lo que creía inquebrantable se desmoronaba. Cuando Lucía entró a la habitación, el sol apenas asomaba entre las cortinas. Llevaba una bandeja con desayuno, su cabello recogido y el rostro sereno. «¿Ha dormido algo, señor?», preguntó con voz suave. «No, no podía», respondió él, con la mirada perdida. «Lo escuché hablar anoche. Dijo que soñó con su madre. Y contigo». Lucía dejó la bandeja sobre la mesa y lo miró en silencio. «Los sueños de un niño son más sabios que nuestras palabras, señor. A veces ven lo que nosotros ya olvidamos creer». Alberto bajó la cabeza. «Hace muchos años que no sueño con nada, Lucía. Ni con su madre,
ni con Dios, solo con vacíos. Lucía se acercó y puso una mano en su hombro. A veces, el vacío es el primer espacio donde puede entrar la luz. Las palabras lo conmovieron de una forma que no esperaba. Cerró los ojos, conteniendo la emoción. Cuando los abrió, notó que Daniel lo observaba. El niño estaba despierto, con los ojos más vivos que los días anteriores. «Papá», dijo débilmente, «¿puedo intentar levantarme?» El corazón de Alberto se detuvo. «Hijo, aún no estás listo», respondió con suavidad. Pero Daniel insistió. «Solo quiero intentarlo». Lucía se arrodilló junto a la cama. «Déjelo probar, señor», dijo en voz baja. A veces, la fe también se mide en permitir. Alberto dudó, pero finalmente asintió. Lucía tomó las manos del niño, mientras él intentaba incorporarse. Durante unos segundos no pasó nada. Luego, un temblor leve recorrió las piernas de Daniel. Sus músculos respondieron, torpes pero vivos. Lucía lo sostuvo con cuidado, y él, por primera vez en años, consiguió sentarse sin ayuda. Alberto llevó una mano a la boca, sin creer lo que veía. «Dios mío», susurró, con la voz quebrada. El niño respiraba agitado, pero sonreía. «Mira, papá, puedo hacerlo». Lucía, con lágrimas corriendo por las mejillas, lo abrazó. El silencio que siguió fue sagrado. Solo se oía el latido de 3 corazones latiendo al mismo ritmo. Esa mañana, toda la casa pareció despertar. Los empleados hablaban en voz baja, sorprendidos por la energía nueva que se sentía en el ambiente. Algunos, incluso, murmuraban que habían escuchado un canto extraño durante la madrugada, como si alguien rezara en los pasillos. Alberto pasó el resto del día junto a su hijo. No había junta, llamada ni compromiso capaz de separarlo de aquella escena. Mientras Daniel dormía la siesta, él caminó por el jardín, respirando el aire fresco. Cada rincón de la mansión le parecía distinto, más vivo, más humano. Recordó los años de soledad, las noches vacías, la pérdida de su esposa, y comprendió algo que jamás había admitido. El dinero no lo había protegido del dolor, solo lo había distraído de sentirlo. Al caer la tarde, Lucía apareció en el jardín, con una manta sobre los hombros. «El niño está durmiendo», dijo. Sonrió antes de cerrar los ojos. «Dijo que soñaría con usted caminando juntos». Alberto sonrió con tristeza. «No sé si Dios existe, Lucía, pero si existe, debe tener tus manos». Ella se sonrojó y bajó la mirada. «No diga eso, señor. Yo solo soy una mujer que aprendió a no perder la fe, incluso cuando todo parece perdido». Él la observó un largo momento. Había algo en su voz, en su serenidad, que le recordaba a su esposa fallecida. La misma ternura, la misma calma frente al caos. Quiso decir algo más, pero no lo hizo. En lugar de eso, se limitó a preguntar, «¿Por qué sigues aquí, después de todo lo que te hice?» Lucía lo miró a los ojos. «Porque su hijo me necesita. Y porque, cuando uno ama de verdad, no se va cuando lo lastiman. Se queda hasta que el otro aprende a amar también». Sus palabras lo atravesaron. El viento sopló, haciendo que las hojas del jardín bailaran a su alrededor. Por un momento, Alberto sintió algo parecido a la paz. Esa noche, antes de dormir, se asomó al cuarto de Daniel. El niño dormía profundamente, respirando con calma. Sobre su mesa de noche estaba el rosario, y al lado, una pequeña nota escrita con letra infantil. «Papá, cuando vuelva a caminar, quiero que estemos los 3 juntos. Tú, Lucía y yo». Alberto se quedó de pie, mirando esas palabras. Su alma, endurecida por los años, comenzó a rendirse. Por primera vez, entendió que los milagros no llegan cuando uno los pide, sino cuando uno deja de resistirse a merecerlos. Esa madrugada, Lucía se despertó con una sensación extraña en el pecho. Había dormido en la habitación contigua a la de Daniel, como lo hacía desde que volvió a la mansión, pero algo la inquietaba. El silencio era profundo, demasiado perfecto. Se levantó, encendió una vela y caminó hacia el pasillo.
Cuando abrió la puerta del cuarto del niño, lo encontró despierto, sentado en la cama, mirando hacia la ventana. El rostro de Daniel estaba bañado por la luz de la luna. ¿No puedes dormir, mi amor?, preguntó ella acercándose. El niño sonrió con serenidad. Estaba escuchando a mamá, susurró. Dice que ya no tengo que tener miedo. Lucía se quedó inmóvil. ¿A mamá?, repitió. Sí, está aquí, junto a ti. Dice que estás haciendo lo correcto, que papá tiene que verla también. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió lentamente y Alberto apareció, con el rostro pálido. Había escuchado cada palabra desde el pasillo. «¿Qué está pasando?», preguntó con voz apenas audible. Lucía tomó la mano del niño. «Solo está soñando, señor. No se preocupe». Pero Daniel lo miró directamente. «No, papá, no es un sueño. Mamá está aquí». El aire se volvió denso, casi tangible. El rosario sobre la mesa comenzó a balancearse suavemente, aunque no había viento. Una corriente fría recorrió el cuarto. Alberto sintió como los vellos de sus brazos se erizaban. Lucía se arrodilló junto al niño y empezó a rezar en silencio. El empresario se quedó quieto, observando cómo la vela titilaba, proyectando sombras danzantes en las paredes. Y entonces algo ocurrió. Una fragancia suave, como de jazmín, llenó el ambiente. Era el perfume que usaba su esposa antes de morir. Alberto dio un paso atrás, con el corazón acelerado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Clara», murmuró, casi sin voz. Lucía continuó rezando, sin miedo, sin sorpresa, solo fe. Daniel cerró los ojos y apoyó la cabeza sobre la almohada. Sus labios se movieron lentamente, como si repitiera las palabras de una voz que solo él podía escuchar. Durante algunos segundos, la habitación entera pareció brillar con una luz tenue, dorada, que emanaba del niño. Lucía apretó el rosario y, sin dejar de orar, susurró: «Señor, si este es tu milagro, permite que sea para sanar corazones, no solo cuerpos». La luz se desvaneció tan rápido como había aparecido. Daniel respiró profundamente y cayó en un sueño tranquilo. Alberto se acercó, temblando, y lo cubrió con la manta. El niño dormía en paz. El hombre miró a Lucía con ojos llenos de confusión y reverencia. «¿Qué fue eso?», preguntó. Ella lo miró con calma. «Fue amor, señor. A veces, cuando el amor es muy fuerte, atraviesa lo imposible». Esa noche nadie volvió a dormir. Lucía permaneció en silencio, rezando hasta que amaneció. Alberto, sentado junto a la ventana, no podía dejar de pensar en la voz que había escuchado, su nombre pronunciado con ternura, y en el aroma de jazmín que aún flotaba en el aire. Cuando los primeros rayos del sol entraron al cuarto, Daniel despertó con una sonrisa luminosa. «Papá, puedo sentir mis piernas», dijo. El hombre se quedó paralizado. «¿Qué dijiste?». Daniel movió los pies lentamente, luego las rodillas. Lucía se llevó las manos al rostro, sollozando. El niño extendió los brazos hacia su padre. «Papá, ayúdame. Quiero intentarlo». Alberto lo tomó con cuidado, ayudándolo a incorporarse. Daniel temblaba, pero se mantenía en pie. Durante un instante eterno, los dos se miraron a los ojos. «Estoy de pie, papá», dijo el niño entre lágrimas. El hombre lo abrazó con una fuerza que no recordaba tener. «Sí, hijo, estás de pie». Lucía lloraba en silencio, susurrando palabras de gratitud. El milagro que había pedido no era solo para el cuerpo del niño, sino para el corazón del padre. En ese momento, Alberto Montenegro, el hombre que no creía en nada, cayó de rodillas y rompió a llorar como un niño. Mientras lo hacía, el sol entró con más fuerza por la ventana, iluminando a los tres. Parecía un símbolo, una respuesta, una promesa. La fe había ganado. Y en esa casa donde antes reinaba el vacío, por fin había regresado la vida. El amanecer siguiente fue distinto a todos los anteriores. La casa ya no era un mausoleo de recuerdos ni un templo de silencio. Era un hogar. El canto de los pájaros entraba por las ventanas abiertas,
mezclándose con la risa suave de Daniel, que jugaba en el jardín con Lucía, intentando dar sus primeros pasos sin ayuda. Alberto los observaba desde la terraza, con una taza de café entre las manos y los ojos húmedos. Era difícil creer que apenas unos días antes había vivido una vida vacía, encerrado entre muros de lujo y soledad. Ahora, cada piedra de aquella mansión parecía diferente, como si también ella hubiera sido tocada por el mismo milagro. Lucía sujetó las manos del niño con cuidado. «Despacio, mi amor, no corras todavía», le decía riendo. «Pero puedo hacerlo», gritó Daniel entusiasmado. Y dio un paso, luego otro, y otro más. Alberto se levantó sin darse cuenta, el corazón en la garganta. El niño caminaba. No era un sueño, no era una visión, era real. Daniel corrió hacia él, tambaleándose, y se lanzó a sus brazos. «Papá, lo logré». Alberto lo levantó en el aire y lo abrazó con fuerza, llorando abiertamente. «Sí, hijo, lo lograste». Lucía los observaba con una sonrisa llena de gratitud. No dijo nada. No hacía falta. El amor ya había hablado por todos. Los días que siguieron estuvieron llenos de risas, oraciones y esperanza. Daniel recuperaba fuerzas más rápido de lo que los médicos podían explicar. Las pruebas, los exámenes, los análisis, ninguno tenía lógica, pero Alberto ya no buscaba razones. Había comprendido que no todo lo valioso puede medirse ni explicarse. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas, Alberto se acercó a Lucía, que estaba regando las plantas. «Nunca podré pagar lo que hiciste por nosotros», dijo con voz sincera. Ella lo miró con dulzura. «No tiene que hacerlo. El amor no se paga, se comparte». «Entonces», dijo él con un brillo en los ojos, «quédate con nosotros». Lucía lo miró sorprendida. «¿Como niñera?» Alberto negó con la cabeza. «Como parte de esta familia». Hubo un silencio breve, pero profundo. Lucía bajó la mirada, y una lágrima rodó por su mejilla. «Dios me trajo aquí por su hijo», susurró, «pero tal vez también para sanar a su padre». Alberto tomó su mano con ternura. «Y lo hiciste, Lucía, nos devolviste la vida». El niño, que había escuchado desde el umbral, corrió hacia ellos riendo. «Ahora sí somos una familia», gritó abrazando a los dos. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles, y en el aire flotó aquel perfume de jazmín que siempre aparecía en los momentos de paz. Alberto levantó la vista al cielo. «Gracias, Clara», susurró, recordando a su esposa, «por no habernos dejado solos». Lucía sonrió. Y en ese instante, el sol se filtró entre las nubes, bañando el jardín con una luz dorada que parecía bendecirlo todo. El narrador, con voz pausada y emotiva, concluye: «Dicen que los milagros son cosas que no pueden explicarse, pero tal vez no sea cierto. Tal vez un milagro es solo el resultado del amor, cuando se niega a rendirse». Alberto perdió la fe, y la recuperó en los ojos de una mujer sencilla. Daniel perdió la fuerza, y la recuperó en el amor que los unió. Y Lucía, que solo quería ayudar, terminó salvando 3 almas con una sola oración. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Y no olvides ver la próxima historia que te espera en pantalla, porque a veces el siguiente milagro puede comenzar justo ahora.